en cuanto a el número de queretanos que viven en Estados Unidos, que trabajan allá, que mandan remesas, pero que sí sostienen economías de varios municipios de Querétaro. El flujo es tan importante como pensar más o menos quizá la mitad del presupuesto de egresos de todo el estado, lo que envían al año. Es lo que estamos viendo con Trump, ¿no? De repente, oye, pues me salgo de la OMS, bueno, si le quitamos el presupuesto de Estados Unidos de la OMS, ¿cómo va a estar el combate a las enfermedades a nivel mundial? Evidentemente, algún sector de Estados Unidos puede decir, oye, pues yo sí estoy interesado en la cuestión de que se impulsen más las empresas en mi país para que tengamos trabajo, pero luego no puede ver tal vez el efecto negativo que puede traer, que eso significaría una inflación en los productos que él puede consumir. Claro, parte de las debilidades de la ONU, y hay que señalarlo, es porque, a ver, no se nos olvida que la ONU no se creó por arte de magia. O sea, a la ONU lo crearon los estados. Y le dieron las herramientas que quisieron los estados. Porque si le hubieran querido dar la posibilidad de tener su propio ejército y de ir y de defender a Ucrania, pues otra cosa sería. Hola, ¿cómo están? Pues un gusto estar con ustedes en un episodio más de Querétaro Somos Todos, y hoy pues con el gusto de estar con un internacionalista queretano, Rodrigo Chávez Fierro, gran amigo, pero particularmente un experto en los temas que también nos pegan aquí en Querétaro, los asuntos internacionales. No estamos ajenos a las consecuencias de lo que hoy es desafortunadamente un estira y afloja en esta conato de guerra comercial, pero que tiene también entre México y Estados Unidos el tinte de los temas de la migración, donde Querétaro ya tampoco es digamos, no es un colero, por así decirlo, para bien o para mal, en cuanto a el número de queretanos que viven en Estados Unidos, que trabajan allá, que mandan remesas. Me decían luego, Rodrigo, que no les gusta que los veamos como cajeros automáticos, claro, literal, pero que sí sostienen economías de varios municipios de Querétaro. El flujo es tan importante como pensar más o menos quizá la mitad del presupuesto de egresos de todo el estado, lo que envían al año. Pero bueno, pues para entrar en estos temas, aquí está Rodrigo Chávez Fierro. Un poquito de ti, Rodrigo, que me gustaría platicar. Estudiaste en la facultad, porque estaban platicando, ¿no? Sí. Las materias y qué tan profundo iban, pero nos platicas un poquito de ti, claro, antes de entrar, si quieres, a los temas. Claro, con gusto. Muchas gracias por la invitación, querido Arturo. Bueno, yo soy licenciado en Derecho. Estudié una maestría en España de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, otra maestría en Administración Pública y otra tercera en Derecho Procesal Constitucional. Y no te has aburrido. Y ahorita estamos en el doctorado, entonces, bueno, en el doctorado en Derecho, entonces, bueno, con la parte de la investigación, soy profesor de Derecho Internacional y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la UAC, y son mis dos pasiones, el derecho internacional y los derechos humanos, y los conjunto en mi materia favorita, que es Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Entonces esa es mi área de especialidad. Oye, yo digo de broma, nunca digas nunca jamás, pero ¿no has dicho hasta aquí con el estudio escolarizado? No, fíjate que dejé la licenciatura en Filosofía a la mitad, y esa también la vamos a terminar algún día, entonces todavía nos queda un ratito más. Sí, oye, siempre hay algo en que actualizarse, ¿no? Claro. Parece mentira, pero No, y el punto que cambia tan rápido. Que cambia tan rápido hoy en día. Justo una de las cuestiones que me decía el maestro de Relaciones Internacionales es hoy entender el mundo, hoy hablar de largo plazo, y eso me lo digo en el 2012, Hoy hablar de largo plazo son 5 años, ¿no? Sí. O sea, más, y eso es un reto, ¿no? Para la planificación de un estado, de una empresa, de una familia, o sea, pensar cómo va a estar el contexto internacional en 5 años, ¿no sabes? Oye, deja el contexto, ¿no? Es un tema que me ha gustado mucho y me apasiona, pero me asusta. Yo no sé cómo vamos a estar en 5 años con inteligencia artificial, o sea, ¿cómo va a ser nuestras vidas? Ese es un gran tema. Yo ahorita el modelo de la enseñanza del derecho, ahorita lo he como que suspendido, replanteado en el sentido de cómo, porque obviamente hay que integrar
la inteligencia artificial al modelo de enseñanza, no te puedes oponer a ellos, pero sino más bien cómo enseñarle a los alumnos. Primero uno tiene que aprender cómo como maestro utilizar estas herramientas para mejorar la enseñanza y luego cómo los alumnos la pueden aplicar, porque es una realidad que ahí va a estar, pero bueno, esto llevado al diseño de políticas públicas, a la interpretación de radiografías médicas, es decir, a los avances, el tema de la inteligencia artificial tiene muchas cosas que da miedo, pero también tiene otras cosas que puede ser una excelente herramienta para el combate a la pobreza, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí. sí hay cosas que sí nos da miedo, pero creo que yo también tengo Bueno, la esperanza de que la tecnología nos puede ayudar mucho en este sentido. Bill Gates habla de, por ejemplo, de que la inteligencia artificial va a ser una herramienta muy eficiente en términos, por ejemplo, de combatir el cambio climático, Claro. de encontrar cura para enfermedades que hoy son incurables, Claro. son mortales en casos que se dan, pero pues, es un replanteamiento de otras cosas. Por ejemplo, si empieza a encontrar cura la inteligencia artificial para enfermedades que hoy nos matan a los seres humanos, ¿cuánto va a ser la expectativa de Claro. vida? Y también el replanteamiento de tu vida. No, hombre, ¿qué fondo de ahorro a los 60? Claro. Lo vas a ocupar a los 90. O el desarrollo de la tecnología en materia agropecuaria, ¿no? Es decir, ya grandes extensiones de tierra que antes necesitabas, no sé, 400 personas para cosechar, luego con una máquina que ya te va seleccionando este producto es bueno, este producto es malo, ¿no? O sea, hay ciertos productos, por ejemplo, me decía un amigo que es agrónomo, decía, bueno, el espárrago no puedes meter una maquinaria, como crece de forma distinta cada uno, necesitas todavía tener una persona Una que lo haga mano. manual, ¿no? Ajá. Pero eventualmente, y esto va a traer una cuestión de, bueno, puedes producir mucho más con menos y también entonces tal vez ya no tengamos que ir a trabajar tanto porque Claro. un estado puede satisfacer las necesidades alimentarias de forma mucho más económica. Es decir, cada vez tenemos que encontrar respuestas más rápidas a los problemas y a los cambios que se vienen, ¿no? Ese es un reto muy importante y creo que las nuevas generaciones tienen que integrar todo esto porque al parecer uno pensaría de que ya van desarrollando de forma más rápida la actividad intelectiva y pareciera que después de la pandemia fue un tema que frenó mucho el desarrollo educativo, eso hay que mencionarlo, pero es importante que sepan que las tomas de decisiones van a ser mucho más rápidas, porque vamos a tener un contexto más cambiante, no solamente en la cuestión de tecnología, en la cuestión política, ¿no? Esta cuestión de la polarización que estamos viendo, hoy día hay un presidente de un partido con una ideología, al día siguiente puede llegar otro que te cambia radicalmente las reglas del juego, ya es lo que estamos viendo con Trump, ¿no? De repente, oye, pues me salgo de la OMS, bueno, si le quitamos el presupuesto de Estados Unidos de la OMS, ¿cómo va a estar el combate a las enfermedades a nivel mundial? Es decir, son cuestiones que de repente uno no pensaría que sucederían, y también cosas en México, pero ahorita están pasando y hay que pues adecuarnos a esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, el caso de México, pues, ¿cómo vamos a enseñar el derecho con la nueva conformación de la Corte que se viene este año, ¿no? Es decir, son muchos retos cambiantes, interesantes, obviamente. Muy interesante. Pero hay que ver cómo lo hacemos, ¿no? Para adecuarnos tan rápido a este mundo tan cambiante. Y hablamos de tecnología y de inteligencia artificial y ya mencionaste el nombre al cual le voy a poner el apellido del 2.0, el Trump 2.0. Claro, o sea... En el tema que nos ocupa, mi estimado Rodrigo, ¿no? A ver, ¿quién es este Trump 2.0? ¿Cuáles son las...? A ver, inclusive yo te diría, ¿cuáles son las partes positivas de este Trump 2.0? ¿Las hay? Bueno, sí, luego depende un poco incluso en la cuestión de, por ejemplo, yo te podría decir que ciertos sectores del feminismo están a favor de la provisión de la participación de los transexuales en actividades deportivas, ¿no? Me parece que esa parte uno diría hasta temas en derechos, bueno, tal vez esa parte algún sector lo podría aplaudir, pero desde luego también no aplaudirían su campaña en contra de la interrupción del aborto, ¿no? Ajá. O sea, entonces, creo que como en muchas cuestiones de la vida, hay que irnos tema por tema porque hacer un análisis global es complejo, ¿no? Evidentemente algún sector de Estados Unidos puede decir, oye, pues yo sí estoy interesado en la cuestión de que se impulsen más las empresas en mi país para que tengamos trabajo, pero luego no puede ver tal vez el efecto negativo que puede traer, que eso significaría una inflación en los productos que él puede consumir. Entonces, creo que también por ejemplo, en materia internacional, sí es importante que haya un replanteamiento en el que no solamente Estados Unidos tiene que ser el que esté pagando el financiamiento de la globalización
bueno, de las organizaciones internacionales, porque si vemos las fuentes de financiamiento de las principales organizaciones internacionales son de Estados Unidos, ¿no? Incluido la Organización de Estados Americanos, que casi es más latinoamericana que americana, es Estados Unidos. Y los para bien y soporta, para ¿no? mal, ¿no? Porque luego dicen que el que paga manda, ¿no? Claro. Entonces, creo que para disminuir esa cuestión o ese injerencismo que se le puede acusar, bueno, hay que entrarle, ¿no?, con una rebanada de pastel más grande de todos los países al financiamiento de temas internacionales. Lo que pasa es que luego, pues sí nos gustan que estén, pero no nos gusta financiarlos, ¿no? Y hay presidentes como Milei que ya dijeron, yo no le voy a entrar a estos temas, literal, desde ahorita les digo. Hay otros que son más ambivalentes, en fin. Creo que sí es importante, tal vez esta sacudida, ¿no?, de cara a lo que viene, 80 aniversario de Naciones Unidas, en fin, creo que puede servir como una cuestión de, a ver, necesitamos sentarnos para ponernos de acuerdo en cómo va a ser el tema de la gobernanza mundial. Es muy difícil que haya un conflicto armado de escalas como fue la Primera o la Segunda Guerra Mundial, ojalá no pase, ¿no? Y sí, ya dijimos, no, el mundo en 5 años puede cambiar, pero no creo que lleguemos ahí. Pero creo que sí, hoy en día, por ejemplo, es muy difícil sentarnos a firmar un tratado de derechos humanos, ¿eh? O sea, que los países se sienten a crear un acuerdo internacional vinculante en el tema que me digas, está muy polarizada la situación. Pero creo que debemos de entender una cosa muy clara. Problemas globales requieren soluciones globales y no vamos a poder combatir ni el narcotráfico, ni el cambio climático, ni los flujos migratorios con esfuerzos aislados que los países hagan. O sea, les quieran o no, los estados tienen que entrar en un proceso de integración si lo que quieren es combatir esos problemas globales. Es muy difícil que con esfuerzos, insisto, aislados, México diga, yo solito freno el fentanilo. No, o sea, tiene que haber una coordinación entre China, que es el productor, entre Estados Unidos, que es el consumidor. Lo mismo que pasaba con el tema de la cocaína. Evidentemente, no podemos hacer solamente desde México el combate total a todo este problema, ¿no? Necesitamos estar integrados en organismos que identifiquen esta cuestión. Y bueno, o sea, ya sea o que echar un pasito para atrás o por lo menos que sirva para agarrar impulso, ¿no? Oye, Rodrigo, pero hay en ese tema y yo sé que esto suena así como trillado, como que como muy, no sé cuál será la palabra, así muy así como tratar de adornar mucho el lenguaje. Yo te iba a preguntar, no necesariamente si hay un nuevo orden mundial, sino hay una nueva forma de convivencia entre las naciones, que probablemente signifique lo mismo, donde tú hablas de tratados, pero yo veo líderes que no los quieren respetar, líderes muy poderosos, ¿no? Como que la ley de la selva. Y veo dos. Uno, Vladimir Putin, ¿sí?, ¿no?, que se avienta la brava contra Ucrania, donde la ONU realmente, pues por más que dijo, nadie los peló, empezando por el que nosotros identificamos como agresor, y ahora llega corregido y aumentado Trump, y dice, ¿tratado? ¿Qué es eso? ¿Reglas? ¿Qué es eso? Revisiones en el 26, ¿como para qué? Pues si aquí estamos ya. Claro. O sea, ¿qué está pasando y hacia dónde vamos? Y cómo se puede tomar acuerdos cuando claramente no se quieren respetar. Claro, parte de las debilidades de la ONU, y hay que señalarlo, es porque, a ver, no se nos olvida que la ONU no se creó por arte de magia. O sea, a la ONU lo crearon los estados. Y le dieron las herramientas que quisieron los estados. Porque si le hubieran querido dar la posibilidad de tener su propio ejército y de ir y de defender a Ucrania, pues otra cosa sería. Pero el diseño institucional que se creó después de la Segunda Guerra Mundial no fue ese. Luego pasa esto que a ciertas organizaciones nacionales o internacionales, luego les exigimos más de lo que legalmente pueden hacer, ¿no? Entonces, tal vez uno puede tener la idea de que es que Naciones Unidas, ¿por qué no va? Bueno, pues porque está limitado por la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Y esa es una realidad que, por más que ellos quisieran tener más áreas de acción, pero al final son los estados los que... Pero en esta, ¿te acuerdas la crisis de, después de las Torres Gemelas, donde los norteamericanos quieren ir a Irán? A Afganistán. Afganistán después de 2001 y a Irak en 2003. Perdón, cuando quieren ir a Irak y con el planteamiento de que tenían ahí, se estaban desarrollando armas nucleares, claro. Saddam Hussein... Y bueno, fue todo un rollo el tema de cómo se votó en el Consejo de Seguridad. O sea, sí había un filtro, pero parece que ese filtro desapareció. Esta cuestión es muy, muy interesante. Es decir, anteriormente los presidentes, y esta es una cuestión que diferencia con Trump, tenían por lo menos la intención de pretender decir
o convencer de que estaban cumpliendo con el derecho internacional, Ajá. ¿no? Entonces, en el caso de Afganistán sí hubo una autorización posterior, muy debatible, pero hubo una autorización del Consejo de Seguridad. El caso de Irak no. Pero el propio Putin, invadiendo Ucrania, de alguna forma quiere quiere justificar su decisión incluso en el derecho internacional. El problema que podemos tener ahorita con Trump es que ya ni siquiera ¿no? se molestaría en pretender dar una justificación desde el derecho internacional que respalde esos actos. Ni ¿no? el derecho nacional. O sea, él no está Claro. acudiendo a su Congreso, está haciendo acciones ejecutivas. Y ahora con el escándalo de que no regresaron el avión que iba con los venezolanos, y ahora ya está echándose tiros con la corte, que es una Claro. corte, por cierto, conservadora, donde él se supone que Claro. tiene mayoría, pero no, o sea, ya no es ni el derecho internacional, es Claro. el derecho de Entonces, su propio país. esta cuestión que ni siquiera quieres tú, porque, insisto, intentar justificar tus acciones bajo el respeto al derecho internacional, eso me parece que sí es de algunas cuestiones que sí hay que advertir como un riesgo lo que puede venir con Trump, en caso de que sigamos por esa vereda que no se recomienda transitar de ya desapegarnos de lo que se conoce como el Estado de Derecho, ¿no? El Estado constitucional, que bueno, por lo menos quieres fundamentar tus actos en un orden constitucional preestablecido, pero si ese orden no lo vas a respetar, bueno, entonces no, ahí sí ya cualquier análisis pues quedará corto de lo que puede llegar a ser, ¿no? El presidente, si no respeta los acuerdos mínimos que hay en su país o que pueda darse a nivel internacional. Claro, porque todo el mundo hace análisis o hacemos análisis o solíamos hacer análisis. Decías, bueno, hay un marco, ¿no? Del que no se y de puede ese marco salir. no te puedes salir, seas quien seas, Claro. ¿no? Y de repente llega Trump y dice, no, pues los nacidos en Estados Unidos, a mí no me importa que la Constitución les reconozca el derecho de la ciudadanía, para mí no lo Si tienen. sus papás son están en situación irregular, no les doy la nacionalidad. Dale Oye, como pero quieras. pues tu enmienda lo dice, ¿no? O sea, el propio texto constitucional lo establece. Entonces, bueno, si ese ya es el nivel, pues no sé si llamarle, pero de cinismo, en el que pues no me importa lo que digan el ordenamiento, ni siquiera en mi propio país, Sí. para poder cumplir con tus objetivos, bueno, es complicado, ¿no? Lo bueno es que son 4 años, pero vamos a ver qué sucede. Y se van muy rápido. Oye, ¿no? 4 años, pero también con alternativas. Yo he escuchado 2, a ver si te suenan. Que no son raras las dinastías en la política en Estados No, Unidos, no, no, ni son mal vistas. Tienes un Kennedy, ¿no? El secretario de Salud. Bush. Tienes los Bush, Los Clinton, ¿no? ¿no? O sea, creo que la excepción fue Obama, ¿no? Y ya veremos en Sí, 4 si años. Michelle no levanta la mano, ¿no? O sea, Pero a ver, yo he escuchado 2 opciones que aparentemente no hay la restricción, porque el texto constitucional no la restringe. A ver, una, pues evidentemente esa sí no está restringida, insisto, es la parte de las dinastías, es su hijo. Mismo nombre, mismo apellido, nada más al final, 2 letritas, Junior. No, Donald Claro. Trump Jr. Este es uno. Otro, esta está maquiavélica y fea. Registras a J.D. Vance como candidato a la presidencia de la República, a Donald Trump como vicepresidente, que no está prohibido, y luego J.D. dice, ¿sabe qué? Pues no. Un mecanismo que ya conocemos acá en México por otro nombre, ¿no? Sí, y se le está atribuyendo como la copia de este modelo al modelo ruso, donde Putin ha estado moviéndose de primer ministro, pero ya es primer ministro presidente. Y presidente, o sea, exactamente, ¿no? Sí, es una cuestión. ¿Tú lo ves capaz? Mira, no, la edad no está exactamente. Justo te iba a decir, no o sea, hay que recordar que va a terminar con mayor edad que Joe Biden, Ajá, incluso, ¿no? Pero está hecho un roble. Sí, está entero, pero bueno, ¿no? Ya va a llegar a los 80 y tantos, entonces sí. ya. Esa es una cuestión complicada. Creo que la segunda opción es muy, muy compleja. Por ahí hay algunos también que argumentaban, ¿no? Que no, es que tendría que ser los periodos. Si los periodos no son seguidos, podría tener una oportunidad de que en esta ocasión sí hacer los periodos de interpretación, seguidos. Sí, ¿no? pero ese creo que la Corte han sido claros. En este sentido, mira, yo creo que en eso esa pretensión de continuar, yo creo que lo quisiera hacer por otros medios, ¿no? O sea, será difícil que él quiera seguir estando al frente de esa forma, porque aparte sí traería como que un desgaste innecesario cuando
la otra opción, ¿no? Te puede asegurar seguir manteniendo, digamos, el control o la toma de decisiones, ¿no? Entonces, en todo caso vería más la primera, aunque habrá que ver, ¿no? O sea, qué sucede, cómo llega a ver el Partido Republicano, cómo ve al hijo, ¿no? O sea, porque sí hay son temas diferentes a plantear, ¿no? El propio J.D. Vance puede levantar la mano, entonces sí es una cuestión ahí importante de analizar, pero insisto, por lo menos de aquí a los siguientes 3 años y cachito que nos queda, todavía tenemos muchas cuestiones por analizar y el impacto de las decisiones que están tomando ahorita, ¿no? Por ejemplo, es reciente la cuestión de la salida de Estados Unidos de la OMS, el tema del Acuerdo de París de Cambio Climático, sí, ya lo había hecho hace 4 años. Me parece que ahí no hay una tanta afectación como sí en la posible salida de la OMS y la reducción de su financiamiento. Y luego ver la cuestión de la solución de los conflictos internacionales, ¿no? O sea, una parte buena, aquí es cuando viene esta cuestión, ¿no? De cómo le debates a Trump de, a ver, yo no quiero ya una muerte más en el conflicto de Rusia y Ucrania, ¿no? O sea, nadie podría decir estar en contra. Es el discurso políticamente correcto. Claro, ¿no? Y no quiero gastar un peso más porque nos está $1 más porque nos está gastando muchísimo dinero, pero llevar, ¿no? Y después de la exhibida que le puso el presidente Zelensky, bueno, obligarlo casi a ceder parte de su territorio, que el principio de integridad territorial es un principio esencial del derecho internacional, ¿no? A ceder una parte del territorio para poder lograr esta paz, pero nada te garantiza que Putin no seguiría avanzando en 2 o 3 o 4 años más, o que Ucrania ya tuviera la libertad para elegir soberanamente su destino en la política exterior. Eso no lo tienes garantizado si cedes, ¿no? Las provincias de Donbass y Crimea y lo que está en juego, ¿no? Es que ¿quién va a hacer que se cumplan los acuerdos? Es que es el problema. A ver, la base del derecho internacional es la buena fe. Eso hay que entenderlo. No hay una policía mundial, no hay un tribunal internacional mundial. La base del derecho internacional es la buena fe. Entonces, si no vamos a respetar los compromisos, esta fidelidad a los compromisos que adoptamos, uno primero es no los adoptes, ¿no? O sea, creo que no es usted tan cínico de adoptar un acuerdo y luego no cumplirlo, ¿no? O retírese de él. Pero sí, esta cuestión de, bueno, políticamente para lavarnos la cara, vamos, firmamos tratados de derechos humanos y a la mera no los cumplimos, bueno, pues como que... Oye, Rodrigo, te voy a preguntar, porque se nos fue bien rápido el tiempo, hombre, creo que nos podemos quedar un ratote, lamentablemente somos espacios más cortitos, pero yo te diría, si en 3 minutos tú me pudieras hacer ¿cómo ves el tema de México-Estados Unidos? O sea, con este presidente, hablas de los 3 años y medio, ¿qué viene? ¿Cómo se está manejando? ¿Qué expectativas tienes tú? Esto va a ser un tema de cada mes estar acudiendo como se acudía antes, ¿te acuerdas? A la certificación, ¿no? Que nos certificaban. Plan Mérida. Sí, o sea, ¿qué viene? ¿Qué prevés tú si algo se puede hoy hacer este tema de la bola de cristal en este escenario tan complejo internacional? Yo creo que por un lado va a seguir el tema de la incertidumbre, ¿no? O sea, y con eso no vamos a poder hacer nada, ¿no? Porque dependiendo cómo se levante el presidente Trump o algo, vamos a tener un tema de incertidumbre. Eso le juega mal, tú lo sabes, a los mercados financieros. Sí. No les ha hecho mucha gracia estas cuestiones de sí, no, o sea, ya no pueden dar por descontado nada, en fin. Creo que el tema de incertidumbre, eso puede estar. La otra es, lo que siempre he dicho, hay que ser muy pragmáticos y creo que las decisiones de la doctora Sheinbaum han sido acertadas en este sentido, en la cuestión de entender que pues no nos podemos pelear con Estados Unidos, compartimos 3.200 kilómetros de frontera, también tenemos críticas que nos pueden hacer evidentemente nos falta el combate al fentanilo, nos falta tal vez controlar los flujos migratorios, en ciertas medidas puede haber estas críticas que hay que aceptar, pero creo que sí hay que ser muy, muy pragmáticos, entender que el estilo de Trump es negociar, muy agresivo. En ocasiones, pues sí, nos pueden decir algunas cuestiones que tal vez no nos pueda gustar, pero de eso a romper los acuerdos y decir, pues cerramos fronteras, ¿cierto? Me parecía que tenemos que ser muy pragmáticos en esta cuestión, esperar, vamos a ver si sí vamos a llegar al 26 para la revisión del TEMEC, que son condiciones que el propio Trump puso, claro. No hay que olvidar eso, o sea, el TEMEC lo negoció Trump. Y dijo que era el mejor acuerdo comercial del mundo. Entonces, y ahorita ya no te gusta, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno regreso con el tema de la incertidumbre, ¿no? Entonces, a ver, sí lo hicimos hace 6 años, se revisó el tratado, se firma uno nuevo, ok.
toca volverlo a revisar porque tú quisiste que pusieran esa cláusula que se tuviera que revisar cada 5 años. Toca la revisión, vamos a esperarnos a que llegue, ¿no? Pero en este proceso de negociación que lo vivimos hace 8 años, primero adremento y luego pues ya me siento a negociar, ¿no? Pero entonces esa cuestión hay que entenderla, que puede venir, ¿no? Ciertas declaraciones hacia México. Hasta ahorita creo que va bien en el sentido, por lo menos, espero que no nos vayan a traer mes con el tema de los, de los aranceles, porque nuevamente genera incertidumbre, pero bueno, hay que entender que hay que ser muy pragmáticos en esta relación, ¿no? Un conflicto comercial con Estados Unidos, claro que a ellos no les beneficia, pero para nada, pero también podremos resentir bastante acá, ¿no? La economía de Querétaro, ¿no? Está muy integrada hay unas cadenas de producción, ¿no? Está muy integrada con las compañías estadounidenses, entonces un cierre de fronteras, un aumento en los aranceles, es decir, tendrá impactos directos aquí en la calidad de vida de los queretanos, ¿no? Entonces creo que hay que ser pragmáticos en este sentido en la relación que hay que tener con Donald Trump. Ay, Rodrigo, pues estamos caminando sobre hielo, sí, sobre terrenos pantanosos. Entonces, pero pues veremos, ¿no? Cómo se desarrolla esto. Ojalá que pronto exista lo que tú llamas certidumbre y entender hacia dónde va este mundo con este tipo de liderazgos y con esta desprecio a lo mejor a los acuerdos, a la ley. Y a las instituciones. Pero bueno, Rodrigo, pues ya platicaremos pronto otra vez y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Querétaro Somos Todos. Aquí estamos a la orden las veces que sea necesario. Muchas gracias, Rodrigo, gracias. Pues muchas gracias, les agradecemos mucho su presencia en este episodio más de Querétaro Somos Todos.